La selva amazónica no es silencio, es advertencia. Bajo la superficie del río, cuerpos gigantes se deslizan sin ser vistos. Anacondas de tamaño extremo dominan estas aguas, capaces de atrapar a un hombre en segundos y desaparecer sin dejar rastro. Muy cerca, una tribu inicia su jornada. Caminan despacio, observando el agua antes de acercarse. Aquí, el río no es solo sustento, es territorio de muerte constante. En tierra firme, el peligro no disminuye. Entre raíces, sombras y hojas húmedas, depredadores observan sin ser detectados. El jaguar amazónico caza en silencio absoluto, esperando el error más pequeño para atacar. La tribu conoce ese riesgo. Evitan zonas cerradas y nunca caminan solos. Cada paso es calculado. En este entorno, la confianza excesiva es una sentencia que no necesita testigos. Buscar alimento es un acto de supervivencia extrema. Pescar, cazar o recolectar implica exponerse a animales venenosos y ataques repentinos. Ranas tóxicas, serpientes ocultas y arañas mortales comparten el mismo espacio. Antes de tocar cualquier cosa, observan con atención. Un color intenso, un movimiento extraño o un sonido fuera de lugar basta para detenerlo todo. Comer aquí siempre tiene un precio potencial. Cuando cae la tarde, la selva se vuelve más peligrosa. Los caimanes se acercan a las orillas y las serpientes cambian sus rutas. La noche no trae descanso, trae ventaja para los depredadores. La tribu se agrupa y reduce el movimiento. Han aprendido que sobrevivir no es vencer a los animales, sino entenderlos. En el Amazonas, quien ignora a la selva no dura lo suficiente para aprender de ella. Al amanecer, el aire húmedo revela amenazas diminutas pero letales. Insectos portadores de enfermedades sobrevuelan zonas de agua estancada, invisibles para quienes no saben observar. Una simple picadura puede debilitar a un adulto en pocas horas. La tribu avanza con la piel cubierta por preparados naturales. No es costumbre, es protección. En la selva, lo pequeño puede ser más mortal que lo grande. Entre hojas secas, serpientes venenosas permanecen inmóviles, camufladas con precisión perfecta. Su ataque es rápido y silencioso. No persiguen, esperan. El error humano hace el resto. Los miembros de la tribu pisan con cuidado extremo. Golpean el suelo antes de avanzar y observan el entorno bajo sus pies. Aquí, mirar al frente sin mirar abajo puede ser un fallo irreversible. Las orillas del río esconden otra amenaza. Caimanes negros permanecen casi invisibles, con solo los ojos y el hocico sobresaliendo del agua. Atacan cuando la presa se confía. Por eso, nadie se acerca solo ni sin vigilancia. El grupo se posiciona estratégicamente, atentos a cualquier movimiento extraño. En estas aguas, beber o pescar exige más que valor. Cada animal peligroso tiene un patrón, y la tribu los ha memorizado con exactitud. Saben cuándo moverse, cuándo detenerse y cuándo retirarse sin discusión. La selva no se enfrenta, se interpreta. Sobrevivir no depende de la fuerza, sino de reconocer que aquí los animales no son intrusos. Los intrusos son quienes olvidan dónde están parados. Cuando la luz se apaga, la selva cambia de dueño. Los sonidos se vuelven confusos y las distancias engañan. Rugidos apagados y crujidos secos anuncian movimiento cercano. La noche no oculta el peligro, lo multiplica. La tribu reduce el fuego y limita gestos. Cada sombra puede esconder un cazador. Aquí, la oscuridad no es descanso, es ventaja para quienes atacan sin ser vistos. Los depredadores nocturnos se activan. Jaguares patrullan silenciosos, guiados por el olor y el cansancio ajeno. No atacan por impulso, eligen el momento exacto. La tribu organiza vigilancia continua. Nadie duerme profundamente. Turnos breves mantienen la atención viva. En este entorno, cerrar los ojos sin control es un riesgo que no todos pueden permitirse. Las serpientes cambian su comportamiento con la temperatura. Algunas se acercan a zonas habitadas buscando calor residual. Su presencia se detecta por vibraciones mínimas en el suelo. Antes de moverse, observan y escuchan.
Un desplazamiento incorrecto puede provocar un ataque instantáneo. La experiencia enseña que, de noche, el suelo es tan peligroso como la vegetación cerrada. La noche avanza lentamente. El cansancio pesa, pero la atención no cede. Cada hora superada refuerza una regla antigua: sobrevivir no es vencer el miedo, es administrarlo. Cuando el primer sonido del amanecer rompe la oscuridad, la tribu sabe que ha ganado tiempo. No celebran. En el Amazonas, vivir una noche más ya es suficiente prueba de sabiduría. Con la luz del día, emergen peligros que la noche ocultó. En troncos húmedos y hojas brillantes, aparecen criaturas pequeñas, silenciosas y letales. Las ranas venenosas destacan por sus colores intensos, advertencia clara para quien sabe leer la selva. La tribu mantiene distancia absoluta. Nadie toca sin observar. Un contacto mínimo basta para provocar parálisis o muerte. Aquí, la belleza suele ser una señal de alarma. El suelo es otra amenaza constante. Arañas de gran tamaño y escorpiones se refugian bajo cortezas y piedras. Sus picaduras no siempre matan, pero debilitan rápido, volviendo a la víctima vulnerable frente a otros depredadores. Antes de sentarse o apoyarse, revisan cada superficie. Golpear, mover y observar es rutina obligatoria. En la selva, confiar en el terreno es un error que se paga caro. Las hormigas bala avanzan en columnas silenciosas. Su picadura provoca un dolor extremo que incapacita durante horas. La tribu reconoce sus rutas y las evita sin excepción. Un paso mal dado puede obligar a abandonar una jornada entera. El dolor no mata, pero inmoviliza. Y en este entorno, quedarse quieto demasiado tiempo es una invitación al peligro mayor. Cada animal peligroso cumple una función dentro del equilibrio natural. La tribu no intenta eliminarlos, solo aprender a convivir con su presencia constante. Sobrevivir aquí exige respeto absoluto. No hay enemigos, solo reglas estrictas. En el Amazonas, quien ignora a las criaturas pequeñas rara vez sobrevive a las grandes. No todos los peligros atacan solos. En ciertas zonas, animales que se mueven en grupo convierten el error humano en tragedia. Avispas agresivas y enjambres defensivos reaccionan ante vibraciones mínimas, atacando sin previo aviso. La tribu reconoce esos territorios por sonidos específicos y ausencia de aves. Al detectarlos, cambian de ruta de inmediato. Provocar un ataque colectivo puede ser más mortal que enfrentar a un solo depredador. El terreno elevado tampoco es seguro. Caídas desde árboles o barrancos ocultos provocan heridas graves que limitan el movimiento. En la selva, una pierna lesionada puede ser una sentencia silenciosa. Por eso, evitan alturas innecesarias y avanzan en fila controlada. Cada paso se prueba antes de cargar peso. La tribu entiende que el cuerpo sano es la primera defensa frente a cualquier animal. Existen zonas que nadie cruza sin extrema necesidad. Pantanos profundos y áreas de vegetación cerrada concentran serpientes, caimanes y animales carroñeros. El olor del agua estancada anuncia peligro acumulado. Cuando el alimento escasea, la tentación de entrar aumenta. La tribu debate en silencio. Saben que ganar comida allí puede costar una vida. No todo riesgo vale la pena. Un solo error puede alterar todo el equilibrio del grupo. Un ruido innecesario, una ruta mal elegida o una caída obligan a cambiar planes de inmediato. La selva no perdona repeticiones. Cada jornada exige atención renovada. En este territorio, sobrevivir no es avanzar rápido, sino evitar el error que transforme un día común en el último. El cansancio acumulado cambia la forma en que se percibe el peligro. Los sentidos se vuelven menos precisos y la selva aprovecha cualquier distracción. Un ruido leve puede pasar desapercibido, y ese descuido suele tener consecuencias inmediatas. La tribu ajusta el ritmo cuando detecta fatiga. Reducir la marcha no es debilidad, es estrategia. En este entorno, avanzar agotado es exponerse a ataques que no dan margen de reacción. Algunos animales esperan precisamente ese momento. Felinos, serpientes y caimanes identifican presas vulnerables por su lentitud y falta de atención. No atacan por fuerza,
sino por oportunidad. Por eso, el grupo se mantiene compacto. Nadie camina aislado ni se adelanta sin motivo. La selva observa el error humano con paciencia absoluta, lista para actuar cuando la vigilancia baja. Los sonidos engañan. Un crujido puede ser una rama o el inicio de una emboscada. El grupo se detiene ante cualquier señal confusa, incluso si eso retrasa la búsqueda de alimento. Escuchar sin moverse es una regla estricta. La tribu sabe que muchos ataques ocurren cuando alguien intenta confirmar el peligro acercándose demasiado. Aquí, la distancia salva más vidas que la curiosidad. Al final del día, el cansancio pesa más que el hambre. Aún así, la atención no se relaja. Los depredadores no reconocen el agotamiento humano. La tribu descansa por turnos y mantiene el entorno controlado. Han aprendido que sobrevivir no depende solo de enfrentar animales mortales, sino de no regalarles la oportunidad que están esperando. Bajo presión extrema, los errores aparecen sin aviso. Un paso apresurado, una rama rota o un gesto fuera de lugar basta para alertar a lo que observa desde la maleza. La selva responde rápido cuando detecta debilidad. La tribu reduce movimientos innecesarios. Prefieren perder tiempo antes que revelar su posición. En este entorno, el ruido es una invitación directa al ataque. Existen señales que anuncian peligro inminente. Aves que huyen de golpe, monos que gritan sin razón aparente, y un silencio repentino indican que algo grande se desplaza cerca. Los miembros del grupo se agrupan sin hablar. Cambian de dirección con precisión automática. Han aprendido que ignorar estas advertencias naturales es caminar directo hacia una emboscada. Algunos misterios no tienen explicación inmediata. Huellas que aparecen y desaparecen, restos de presas sin marcas claras y sonidos que no corresponden a ningún animal conocido generan tensión constante. La tribu no especula. Aceptan que no todo se entiende. En la selva, intentar explicar demasiado puede distraer de lo esencial, mantenerse con vida frente a lo desconocido. Cuando el peligro pasa sin mostrarse, nadie se relaja. La experiencia enseña que lo invisible suele ser lo más letal. La selva prueba la atención una y otra vez. Al caer la tarde, el grupo refuerza la vigilancia. Sobrevivir aquí no es resolver misterios, es respetarlos. En el Amazonas, la prudencia vale más que cualquier respuesta. No todos los peligros muerden o atacan. Algunos entran al cuerpo sin ser vistos. El agua estancada y los insectos transmiten enfermedades que debilitan rápido, reduciendo la capacidad de reaccionar ante cualquier amenaza mayor. La tribu identifica síntomas tempranos con precisión. Un temblor leve o una fiebre incipiente activan protocolos antiguos. Ignorar el malestar es exponerse a quedar indefenso en el peor lugar posible. Los venenos naturales están por todas partes. Plantas, animales y secreciones invisibles convierten un descuido en tragedia. No todo lo verde es seguro, y no todo lo quieto está muerto. Antes de tocar, observan. Antes de probar, esperan. El conocimiento heredado evita errores que no perdonan. En la selva, el veneno no avisa ni concede margen para aprender después. El cuerpo humano tiene límites claros. El calor constante, la humedad y la falta de descanso erosionan la resistencia física. Un organismo debilitado atrae peligros que normalmente se evitarían. La tribu ajusta tareas y protege a quienes muestran señales de agotamiento. No es compasión, es supervivencia colectiva. Un solo cuerpo vulnerable compromete al grupo entero. Algunas decisiones no pueden postergarse. Avanzar enfermo, detenerse en zona peligrosa o dividir el grupo implica riesgos inmediatos. La selva obliga a elegir sin garantías. La tribu decide rápido y en conjunto. Aquí no hay tiempo para dudas largas. Sobrevivir en el Amazonas no significa elegir bien, sino elegir a tiempo antes de que la selva lo haga por ellos. La escasez de alimento presiona cada decisión. Hay días en que la selva parece cerrarse, ocultando presas y frutos como si probara la resistencia humana. El cuerpo responde con debilidad y la mente con ansiedad contenida. La tribu reduce movimientos y conserva energía.
Buscar sin estrategia aumenta el riesgo. En este entorno, gastar fuerza sin resultado puede dejar al grupo expuesto cuando el peligro aparece de improviso. Cuando la caza falla, recurren a recursos mínimos. Insectos ricos en proteína, raíces profundas y peces pequeños sostienen la supervivencia. Nada se desperdicia. Cada alimento se evalúa con cuidado. Algunas especies solo se consumen en momentos precisos. La selva castiga al que toma más de lo necesario. Mantener el equilibrio es tan vital como llenar el estómago. El hambre altera el comportamiento. Los sentidos se agudizan, pero la paciencia se reduce. Bajo esa presión, los errores aparecen con mayor frecuencia. La tribu refuerza la disciplina. Nadie actúa solo ni por impulso. Saben que la desesperación atrae peligros mayores. En la selva, el hambre no justifica decisiones que pongan en riesgo a todos. Al caer la noche, el estómago vacío pesa más que el cansancio. Aún así, la vigilancia no disminuye. Los depredadores no reconocen la necesidad humana. La tribu resiste en silencio. Han aprendido que sobrevivir no siempre significa comer bien, sino mantenerse con vida hasta que la selva vuelva a ofrecer una oportunidad. Aquí, la paciencia puede salvar más vidas que la fuerza. La presión psicológica se acumula sin ruido. El cansancio prolongado y la vigilancia constante alteran la percepción del entorno. La selva no cambia, pero la mente sí, y eso la vuelve más peligrosa. La tribu detecta esos signos a tiempo. Reducen decisiones individuales y refuerzan la observación colectiva. Aquí, pensar solo es un lujo que puede costar la vida. Los conflictos no estallan, se esconden. Miradas tensas, silencios prolongados y gestos rígidos revelan el desgaste interno. La supervivencia exige control emocional absoluto. Los líderes intervienen sin confrontar. Redistribuyen tareas y bajan el ritmo. Mantener la cohesión es vital. En la selva, una fractura humana es tan peligrosa como un depredador hambriento. Algunos errores no se notan de inmediato. Una ruta mal elegida o una señal ignorada puede manifestarse horas después, cuando ya no hay margen para corregir. La tribu analiza cada fallo como advertencia. No hay reproches, solo ajustes urgentes. Aquí, aprender rápido es la única forma de evitar que un pequeño descuido se convierta en tragedia irreversible. Al final del día, el silencio pesa más que las palabras. Nadie celebra avances ni lamenta retrocesos. La atención se mantiene fija en el entorno inmediato. La selva continúa observando. La tribu lo sabe. Sobrevivir no es ganar terreno. Es conservar la claridad mental cuando todo alrededor empuja al error. En el Amazonas la mente decide tanto como el cuerpo. Las creencias nacen de la experiencia directa. Cada ataque evitado y cada pérdida observada refuerzan reglas invisibles que gobiernan la vida diaria. La selva no es sagrada ni maldita. Es un sistema que responde a acciones humanas. La tribu respeta a los animales mortales porque los entiende. No los provocan ni los persiguen. Saben que desafiar el equilibrio suele tener consecuencias rápidas y definitivas. Antes de internarse en zonas de alto riesgo, el grupo se prepara en silencio. No buscan protección sobrenatural, buscan concentración total. Respiración controlada y atención compartida reducen errores. Este enfoque colectivo calma la mente. En la selva, el miedo desordenado atrae decisiones impulsivas. Mantener la calma no elimina el peligro, pero evita regalar ventajas a los depredadores que observan. Algunos misterios permanecen sin respuesta. Animales que desaparecen sin rastro, sonidos que no se repiten y huellas que se cortan de forma abrupta generan tensión constante. La tribu acepta lo inexplicable sin perder disciplina. No todo necesita explicación inmediata. En este entorno, insistir en comprenderlo todo puede distraer de lo esencial. Seguir atentos a lo que sí se puede controlar. Al finalizar la jornada, el aprendizaje continúa. Cada experiencia se integra a la memoria colectiva, ajustando rutas y comportamientos futuros. La selva moldea la forma de pensar. Aquí, sobrevivir no es imponerse, es adaptarse con humildad. Quien entiende esto permanece. Quien lo ignora,
se convierte en otra historia que la selva se encarga de borrar sin dejar rastro. Las lluvias llegan sin aviso y transforman todo en pocas horas. Senderos conocidos desaparecen bajo el agua y el suelo firme se vuelve inestable. La selva cambia su forma y obliga a reaprender cada desplazamiento. La tribu observa el comportamiento del río y del cielo. No avanzan por costumbre, avanzan por lectura precisa del entorno. Cuando la lluvia se intensifica, el peligro se multiplica. El agua crecida desplaza animales hacia zonas humanas. Serpientes, caimanes y criaturas venenosas buscan refugio en terrenos elevados. Los encuentros se vuelven más frecuentes e impredecibles. La tribu modifica rutas y horarios. Evitan orillas profundas y zonas donde el agua oculta lo que se mueve debajo. En estas condiciones, un paso mal calculado puede terminar en ataque inmediato. La humedad constante debilita el cuerpo. Heridas pequeñas se infectan rápido y el cansancio se acumula sin descanso real. El clima se convierte en un enemigo silencioso. Para resistir, reducen cargas y priorizan refugios altos. Permanecer secos es vital. En la selva inundada, la incomodidad prolongada se convierte en amenaza seria frente a animales que no se detienen. Cuando la lluvia cesa, el entorno ya no es el mismo. Árboles caídos bloquean rutas y nuevos sonidos anuncian presencias distintas. La selva se reordena sin consultar. La tribu acepta el cambio sin resistencia. Adaptarse rápido es la única opción. En el Amazonas, la naturaleza no explica sus decisiones. Simplemente obliga a responder con inteligencia o desaparecer. La selva obliga a moverse. Permanecer demasiado tiempo en un lugar inundado incrementa el riesgo de enfermedad y ataques inesperados. La tribu recoge solo lo esencial y abandona el campamento sin dejar huellas evidentes. El avance es lento y silencioso. El terreno blando esconde caídas y criaturas venenosas. Cada paso se prueba antes de apoyar el peso completo. En este entorno, moverse mal es exponerse sin defensa. Durante el desplazamiento aparecen señales inquietantes. Huellas recientes de grandes depredadores se cruzan con rastros humanos antiguos. El territorio no pertenece a un solo habitante. La tribu reduce aún más el ruido. Saben que otros animales también se están moviendo, empujados por el agua y el hambre. Los encuentros se vuelven más probables cuando todos buscan refugio al mismo tiempo. Las anacondas cambian sus rutas con las crecidas. Aparecen en canales nuevos, acechando presas desorientadas. El agua oscura impide ver lo que se desliza bajo la superficie. Por eso, evitan cruzar sin observación prolongada. Prefieren rodeos largos antes que un paso rápido. En la selva alterada, el apuro suele ser la causa del ataque. Al caer la noche, el grupo encuentra un punto elevado. No es cómodo, ni seguro del todo, pero ofrece visibilidad. Instalan refugios básicos sin perder tiempo. La tribu entiende que la selva no concede lugares perfectos, solo opciones menos peligrosas. Sobrevivir implica aceptar incomodidad constante, mientras se mantiene la atención frente a un entorno que cambia sin aviso. El desgaste físico se vuelve evidente. La humedad constante, el peso del equipo y la falta de descanso reducen la precisión de los movimientos. El cuerpo empieza a fallar antes que la voluntad. La tribu reconoce esas señales sin palabras, ajustan el ritmo y redistribuyen cargas. Forzar a alguien agotado no acelera el avance, expone al grupo a errores que la selva cobra sin aviso. La debilidad atrae atención indeseada. Depredadores identifican presas vulnerables por su lentitud y torpeza. No necesitan atacar de inmediato, esperan el momento exacto. Por eso, el grupo se compacta. Nadie se queda atrás. Caminar juntos reduce oportunidades para felinos y serpientes que observan desde la vegetación cerrada, midiendo cada falla humana. El terreno irregular aumenta el riesgo. Raíces ocultas y desniveles cubiertos por hojas húmedas provocan caídas peligrosas. Una lesión menor puede convertirse en sentencia silenciosa. La tribu prueba cada apoyo antes de avanzar. Prefieren rodear obstáculos que arriesgar un paso inseguro. En este entorno,
conservar la movilidad es tan vital como evitar a los animales mortales. Al finalizar la jornada, el cansancio pesa más que el hambre. Aún así, la vigilancia no disminuye. Los depredadores no reconocen el agotamiento humano. La tribu descansa por turnos, atenta a sonidos y movimientos mínimos. Han aprendido que sobrevivir no depende solo de resistir el día, sino de no bajar la guardia cuando el cuerpo pide detenerse. La selva cerrada desorienta incluso a quienes la conocen desde niños. Árboles similares, sombras repetidas y senderos que se borran con la lluvia confunden la percepción. Avanzar sin referencias claras aumenta el riesgo de entrar en zonas peligrosas. La tribu se detiene para observar. Analizan la inclinación del terreno, la dirección del viento y el comportamiento de las aves. Aquí, detenerse a leer la selva es tan importante como caminar. Un error de orientación puede llevar directo a territorios de caza activa. Ríos silenciosos, claros demasiado abiertos o vegetación inusualmente quieta indican presencia de depredadores cercanos. El grupo corrige la ruta sin discutir. Retroceder no es fracaso, es supervivencia. En el Amazonas, insistir en un camino equivocado suele terminar en encuentros que no dejan margen para escapar. Los sonidos sirven como guía. El canto constante de ciertos pájaros indica zonas relativamente seguras. El silencio absoluto, en cambio, anuncia peligro inminente. La tribu avanza solo cuando esas señales coinciden. Las anacondas, los felinos y otros cazadores alteran el comportamiento del entorno antes de mostrarse. Saber escuchar evita entrar en emboscadas invisibles. Al recuperar el rumbo, el grupo mantiene cautela extrema. La selva permite orientarse un momento y confundir al siguiente. Nada es definitivo. Cada jornada refuerza una lección clara. No existen caminos fijos. Sobrevivir implica interpretar el entorno una y otra vez. En este territorio, confiarse es perderse, y perderse puede significar no volver. No siempre están solos. En ciertos territorios, la selva es compartida por otros grupos humanos que también buscan alimento y refugio. Las señales aparecen sin aviso. Restos de fuego apagado, senderos marcados y huellas recientes en el barro. La tribu reduce el ruido al mínimo. El contacto humano puede ser tan peligroso como un animal mortal. Aquí, la cautela se impone antes que la curiosidad. Las tensiones no se expresan con palabras. Se manifiestan en cambios de ruta y distancias mantenidas. Nadie invade territorio ajeno sin necesidad extrema. El respeto evita conflictos que podrían atraer depredadores o causar heridas difíciles de atender. Cada grupo protege su espacio porque de él depende su supervivencia. En la selva, una confrontación humana altera el equilibrio y multiplica los riesgos para todos. Los animales reaccionan a la presencia humana adicional. Cambian rutas, se esconden o se vuelven más agresivos. Jaguares y serpientes modifican patrones cuando el territorio se ve alterado. La tribu observa estos cambios con atención. Entienden que cada huella nueva transforma el comportamiento de la selva. Adaptarse rápido evita encuentros inesperados con depredadores desplazados. Al alejarse de la zona compartida, el grupo revisa el entorno con mayor cuidado. Nada vuelve a ser igual tras detectar presencia humana cercana. La tribu comprende que los peligros del Amazonas no siempre tienen colmillos o veneno. A veces, el riesgo surge del desequilibrio provocado por otros, obligando a moverse y adaptarse una vez más para seguir con vida. La selva empieza a emitir señales nuevas. Ruidos metálicos lejanos, ecos que no pertenecen a animales y vibraciones extrañas rompen la armonía habitual. El entorno ya no responde igual. La tribu reconoce esos cambios como advertencia. No anuncian ayuda ni protección. Indican alteración profunda del territorio, algo que modifica rutas de animales y multiplica peligros impredecibles. Los primeros en reaccionar son los depredadores. Jaguares se vuelven más agresivos, serpientes cambian de zona y los caimanes aparecen donde antes no estaban. El equilibrio se rompe sin explicación visible. La tribu observa con inquietud.
Cuando los animales se comportan de forma errática, la selva se vuelve más peligrosa que nunca. Lo que antes era predecible ahora exige máxima cautela. El alimento comienza a escasear en áreas conocidas. Peces desaparecen, presas menores cambian de ruta y algunas plantas dejan de encontrarse con facilidad. Cada jornada requiere recorrer distancias mayores. Más pasos implican más riesgo. Cada desplazamiento aumenta la posibilidad de encuentros con animales mortales. La selva alterada obliga a pagar un precio más alto por la misma supervivencia. Frente a estos cambios, la tribu se repliega hacia zonas más profundas. Prefieren lo salvaje y conocido antes que lo alterado e impredecible. La decisión no es fácil, pero es necesaria. La selva enseña sin palabras. Cuando el equilibrio se rompe, permanecer quieto es peligroso. Adaptarse rápido es la única forma de no desaparecer en un territorio que ya no responde a las reglas antiguas. Las decisiones finales se imponen cuando los riesgos se acumulan. Permanecer en un territorio alterado o desplazarse hacia zonas más profundas implica peligros distintos, pero inevitables. La selva no ofrece rutas seguras, solo elecciones urgentes. La tribu analiza señales recientes, escasez de alimento, ruidos persistentes y cambios en el comportamiento animal. No hay debate prolongado. La urgencia obliga a decidir con lo que se sabe, no con lo que se desea. Moverse significa abandonar lugares conocidos. Cada paso hacia lo desconocido aumenta la tensión, pero quedarse podría significar desgaste lento y fatal. La tribu entiende que desplazarse también es una forma de supervivencia. El avance se hace compacto y silencioso. Nadie queda atrás. La selva observa cada movimiento, y los depredadores aprovechan el cansancio acumulado. Aquí, huir no es rendirse, es adaptarse para seguir con vida. Las pérdidas se vuelven inevitables. Herramientas abandonadas, rutas olvidadas y energía que no se recupera. No todo puede conservarse cuando la prioridad es seguir respirando. El grupo acepta ese costo sin detenerse. Aferrarse al pasado debilita. Adaptarse exige soltar. Cada sacrificio reduce peso físico, pero deja una marca profunda en la memoria colectiva de la tribu. Al caer la noche, el agotamiento es extremo. El silencio vuelve a imponerse como regla absoluta. Nadie habla de lo que quedó atrás. La tribu sabe que sobrevivir no siempre significa avanzar. A veces es resistir un día más sin cometer errores. En el Amazonas, la vida continúa por decisiones difíciles tomadas a tiempo, no por fuerza ni fortuna. El futuro nunca es claro en la selva. Cada amanecer presenta un territorio distinto, incluso cuando el lugar parece el mismo. Rutas seguras se vuelven peligrosas y zonas evitadas pueden ofrecer refugio temporal. La tribu avanza aceptando esa incertidumbre. No planean meses ni años. Planifican el día. En el Amazonas, pensar demasiado lejos distrae de los peligros inmediatos. Las nuevas generaciones observan en silencio. Aprenden sin preguntas largas, imitando gestos, ritmos y decisiones. La selva es su primera escuela, y el error su maestro más severo. Desde pequeños reconocen sonidos, huellas y señales de animales mortales. Entienden que las serpientes, felinos y caimanes no son historias para asustar, sino presencias reales que exigen respeto constante. El conocimiento no se guarda en objetos. Vive en la memoria colectiva y en cuerpos entrenados para resistir. Cada paso correcto refuerza enseñanzas antiguas. Los animales siguen allí, patrullando ríos y senderos. Nada garantiza seguridad absoluta, pero aprender reduce el riesgo. En la selva, saber no asegura la vida, pero ignorar asegura el final. La tribu no se pregunta cuánto tiempo resistirá, simplemente continúa. Adaptarse no es una meta, es un proceso diario que nunca termina. El futuro es incierto, pero el presente exige atención total. En el Amazonas, vivir no significa vencer al entorno, sino entenderlo lo suficiente para no desaparecer sin dejar rastro. Tribus del Amazonas, rodeadas de animales mortales y misterios reales. La selva no guarda memoria de quienes fallan. Sus nombres se pierden entre raíces, agua
y sombra. Solo permanecen las huellas de quienes aprendieron a leer sus señales sin desafiarla. La tribu camina sabiendo eso. Cada jornada es una negociación silenciosa con un territorio que no concede ventajas. Aquí, existir ya es un logro discreto. Los animales mortales continúan su ciclo. Cazan, se ocultan y dominan espacios sin conocer fronteras ni humanos. Son parte de un equilibrio que no necesita permiso. La tribu no intenta cambiar ese orden. Aprende a moverse dentro de él, evitando provocar lo que no puede controlar. La supervivencia nace del respeto, no de la confrontación. Buscar alimento, evitar depredadores y resistir el desgaste define cada día. No hay heroicidad ni épica, solo decisiones constantes frente al riesgo real. El cuerpo se adapta, la mente se afila y el grupo permanece unido. En la selva, la fortaleza no se mide por fuerza individual, sino por la capacidad de actuar juntos bajo presión. Cuando el sol se oculta, la selva vuelve a imponerse. El silencio cae, y con él, la certeza de que mañana todo puede cambiar otra vez. La tribu descansa sin confiarse. Sabe que la selva no perdona, pero también enseña. Sobrevivir aquí no es dominar, es escuchar, adaptarse y continuar donde otros no logran permanecer.